Toneladas de lodo se precipitan por la montaña. Estas fuerzas de la naturaleza parecen imparables. Son los deslizamientos de tierra. Un desastre natural del que no hay escapatoria. Es como si alguien levantara las casas y las lanzara a una batidora. Un fenómeno tan poderoso que es capaz de transportar enormes bloques de piedra. ¡Deprisa! Gracias a la ciencia sabemos que hay varios tipos de deslizamientos de tierra. Uno de los más conocidos es el deslizamiento de lodo. Es la forma más líquida de deslizamiento de tierra. El pequeño pueblo de Oso en Estados Unidos fue devastado por este monstruo. Aquí millones de toneladas de fango sepultaron un barrio entero. Es como 75.000 autobuses precipitándose ladera abajo a 90 kilómetros por hora. O aún peor, en febrero de 2010, la isla de Madeira fue víctima de varios deslizamientos de tierra que se desencadenaron simultáneamente. En ese momento no sabíamos si era una tormenta o un terremoto, porque habían deslizamientos de lodo por todas partes. Las lluvias torrenciales también transformaron los ríos de la isla en una bestia de barro. Es como si un asesino viniera, cogiera a las víctimas y se fuera. En los Alpes, los científicos están estudiando un tipo de deslizamiento de lodo muy espectacular, la lava torrencial. En América del Sur, esta fuerza de la naturaleza se vuelve todavía más devastadora. Un flujo de rocas de varios metros de altura, impactando contra las paredes de tu casa. Después del primer impacto, debes hacer frente a toda una ola de sedimentos. Por todo el mundo, el lodo amenaza a los cientos de millones de personas que se han asentado a los pies de los volcanes. La ceniza de una erupción volcánica puede desencadenar un tipo de deslizamiento destructivo, el lahar. En algunos casos, los lahares se cobran más víctimas que las propias erupciones. Como en Colombia, donde la lava volcánica derritió un glaciar y desencadenó uno de los lahares más letales de la historia. Un derretimiento glacial de gran magnitud hizo que la ciudad, que estaba ubicada a 60 kilómetros, fuera completamente devastada por los lahares. Un desastre que sorprenderá y matará a más de 20.000 personas en la pequeña aldea de Armero. Los deslizamientos de lodo, la lava torrencial y los lahares, pese a tener diferentes orígenes, generan las mismas consecuencias. Enormes cantidades de lodo que entierran a miles de personas por todo el mundo cada año. ¿Cómo podemos explicar estas increíbles fuerzas de la naturaleza? La ciencia detrás de las fuerzas de la naturaleza. Deslizamientos de tierra. Los deslizamientos terrestres como este son muy comunes en nuestro planeta. Estos fenómenos causan cada año entre 5 y 10.000 desastres en todo el mundo y se desencadenan principalmente en zonas montañosas, como los Alpes y los Pirineos en Europa o los Andes en América del Sur. Sin embargo, Asia es el continente que registra el mayor número de fenómenos, sobre todo en las abruptas laderas de los volcanes del Cinturón de Fuego y en la cordillera del Himalaya. Pueden adoptar diversas formas, pero los expertos han acuñado un término científico para esta fuerza de la naturaleza: movimiento de masas. El término movimiento de masa se utiliza para distinguir entre tres tipos de movimientos: los deslizamientos, los hundimientos y los desprendimientos. Los científicos hablan de deslizamientos para referirse a una masa rígida de tierra que se desliza por una pendiente. Cuando este movimiento de masas evoluciona hacia una forma líquida, los expertos hablan de deslizamiento de lodo.
El tercer tipo de movimiento de masas es el desprendimiento. En él, enormes bloques de piedra se precipitan violentamente. En los últimos 10 años, más de 50.000 personas han muerto como resultado de estos terribles deslizamientos de tierra. Los países con el mayor número de víctimas son Nepal, India y China. En China, uno de estos movimientos de masas causó un desastre espectacular en la pequeña aldea de Sukun. El 28 de septiembre de 2016, este deslizamiento de tierra causó la muerte de 27 personas. Las consecuencias pueden ser aún peores cuando se combinan dos de estos fenómenos. Como ocurrió en Estados Unidos el 22 de marzo de 2014. En el noroeste del país, en el estado de Washington, se encuentra el pueblo de Oso, de 180 habitantes. En esta apacible zona dominada por una colina, un primer deslizamiento pondrá en movimiento millones de toneladas de tierra. Por efecto del agua, esta masa de tierra se transformará en un gigantesco deslizamiento de lodo. Estas imágenes tomadas por la policía revelan un paisaje desolador. Ha habido un deslizamiento de lodo. Todas las casas han desaparecido. Los científicos estiman que el volumen de esta masa terrestre fue de 7,5 millones de metros cúbicos. Teniendo en cuenta que un autobús ocupa 100 metros cúbicos, equivale a 75.000 autobuses, precipitándose ladera abajo a 90 kilómetros por hora. La energía de este deslizamiento se ha estimado en unos 30 terajulios, que es aproximadamente la mitad de la energía disipada en la explosión de la bomba de Hiroshima. Es como si alguien levantara las casas y las lanzara a una batidora. Encontramos los cuerpos, pero tuvimos que llamar a las autoridades para que los retiraran. En total, las autoridades informaron de 43 fallecidos, enterrados bajo millones de toneladas de lodo. Lamento informarles que hoy no hemos encontrado supervivientes. ¿Qué ocurrió aquel día? Aunque las lluvias son frecuentes en esta parte de Estados Unidos, a finales del invierno de 2014, los meteorólogos registraron precipitaciones de récord en el pueblo de Oso. Antes de producirse el deslizamiento, hubo un periodo de fuertes lluvias durante mes y medio. La cantidad de agua que llegó durante este periodo fue el doble de la normal. Esta gran cantidad de agua se filtró por el suelo y lo saturó. Para entender cómo las fuertes precipitaciones pueden poner en movimiento una cantidad tan grande de tierra, debemos prestar atención a la geología del suelo. En los alrededores de Oso, el relieve está compuesto por varias capas. La superficie es de arena fina, un suelo permeable al agua de lluvia. Pocos metros más abajo, el agua se topa con un segundo estrato compuesto principalmente por arcilla. Cuando encontramos arcilla en un suelo o en una formación superficial, esta puede tener la capacidad de aumentar de volumen, simplemente por la variación de humedad. La reacción de la capa arcillosa con el agua conduce a la formación de una zona de deslizamientos. Los expertos la denominan superficie de rotura. Imaginemos la superficie de rotura como una capa de jabón. La tierra se va lubricando progresivamente hasta que acaba deslizándose por la superficie. 18 millones de toneladas de tierra se precipitan sobre Oso, deslizándose suavemente por la ladera. Pero un poco más abajo, otro elemento perturbará la avalancha de tierra. De repente, el material que aún es sólido se convertirá en un gigantesco deslizamiento de lodo. El deslizamiento de lodo suele ser la etapa final de un movimiento lento de tierra. Estos deslizamientos consisten en la transformación de la masa, más o menos sólida, en una masa más viscosa o incluso líquida. Los expertos explican esta transformación por la licuefacción del suelo.
En la base, el suelo arcilloso es duro como la piedra. Esto se debe a que los granos que lo componen son atraídos entre sí por una fuerza física conocida como fuerza electrostática. Pero otra característica lo cambiará todo. Las arcillas contienen una gran cantidad de huecos llamados poros que pueden absorber el agua. La presión del agua empuja los diferentes granos que componen este suelo. Al separar los granos, se reduce la cohesión, permitiendo que una pendiente se desestabilice y se convierta en un deslizamiento de tierra. En el deslizamiento de Oso, los expertos creen que el río Stillaguamish aportó el excedente de agua necesario para convertir la roca en un deslizamiento de lodo destructivo, que recorrió más de 1 kilómetro de distancia. En pocos segundos, cubrió un área equivalente a 350 campos de fútbol con un grosor medio de 3 metros. Dependiendo de su viscosidad, los deslizamientos de lodo tienen la capacidad de filtrarse por todos los huecos presentes. Esto reduce considerablemente las probabilidades de sobrevivir. Esta masa líquida se filtró por los resquicios más pequeños de las casas, acabando con cualquier esperanza de encontrar supervivientes. Un factor agravante para los equipos de rescate fue que la tierra, que se había vuelto extremadamente pastosa por la arcilla, ya no se solidificaba. Para retirarla tendría que secarse. El deslizamiento bloqueó la circulación del río, de modo que el agua se desbordó y acabó suministrando el depósito de lodo, impidiendo que éste pudiera secarse. Los equipos de rescate tuvieron grandes dificultades para poder moverse eficientemente dentro del lodo, debido a que este material se había vuelto extremadamente viscoso y había adoptado una dinámica similar a la de las arenas movedizas. Ante tales dificultades, decenas de voluntarios fueron movilizados durante varias semanas. Fue uno de los deslizamientos de lodo más mortíferos en la historia de Estados Unidos. ¿Se podría haber predicho? Según los expertos, los suelos inestables de la región son propensos a los deslizamientos de tierra. Sin embargo, nadie pudo prever la magnitud de los daños. Para la mayoría, se trata de un desastre sin precedentes. Los geólogos, en cambio, podemos buscar indicios u observar la topografía y el terreno para tratar de predecir un suceso como este. Pero ni siquiera un geólogo es capaz de afirmar cuándo ocurrirá tal catástrofe o predecir la peligrosidad de esta. Unos hechos excepcionales que nos recuerdan lo devastadora que puede llegar a ser esta fuerza de la naturaleza. No obstante, en algunos casos, estos desastres podrían evitarse. La acción del ser humano empieza a ser la principal responsable. El 20 de diciembre de 2015, un distrito entero de la megalópolis china Shenzhen fue sepultado bajo el lodo. Más de 100.000 metros cuadrados fueron borrados del mapa en cuestión de minutos. El barrio fluía como un río. Y cuando llegué para ayudar a mi familia, la casa ya estaba sumergida. ¿Qué pudo haber causado esta catástrofe? Se trata de un deslizamiento de lodo especial, ya que se desencadenó en un macizo que no es de origen natural, sino que fue completamente modelado por el hombre. Shenzhen se encuentra a las puertas de Hong Kong y en ella viven más de 12 millones de personas. Tras varios años, su desarrollo urbano salvaje ocasionó un problema mayor. En Shenzhen se encontraba una enorme obra de construcción de puentes y edificios que fue acumulando una gran cantidad de escombros a lo largo de los años. Estos escombros fueron apilados en una vieja cantera, alcanzando una altura de hasta 100 metros. Lo único que se necesitaba para que esta gigantesca pila de tierra se convirtiera en un deslizamiento de lodo
Era un elemento desencadenante, las lluvias torrenciales que licuaron las toneladas de escombros. El deslizamiento de Shenzhen fue especialmente destructivo porque en él se desprendió un enorme volumen de sedimento y porque se produjo muy cerca de las casas. Al no tener que recorrer una larga distancia, pudo generar daños en la misma zona de desprendimiento justo donde su intensidad es mayor. Hoy en día, la urbanización descontrolada suele considerarse la principal causa de deslizamientos de tierra en zonas de alto riesgo. En el corazón del Océano Atlántico se encuentra la pequeña isla de Madeira. Esta isla cuenta con un relieve muy escarpado y está atravesada por numerosos ríos. A pesar de estas limitaciones geográficas, la ciudad de Funchal se ha abierto paso por estas empinadas colinas. Una urbanización galopante que cada año se ve amenazada por las inundaciones. Este fue el resultado del último desastre natural acontecido en la isla, un fenómeno sin precedentes. En el mes de febrero de 2010, los registros de precipitaciones son excepcionales. Ha estado lloviendo sin parar desde hace varias semanas. El sábado 20 de febrero, una tormenta descarga en un solo día el equivalente a varios meses de lluvia. El meteorólogo Víctor Prior fue testigo del desastre. Me levanté a las 7 de la mañana y vine aquí, al observatorio. De repente, empezó a llover muy fuerte. Jamás había visto algo parecido. Cayeron 30 centímetros en 4 o 5 horas. Fue catastrófico. Cuando los científicos hablan de 30 centímetros de lluvia, hacen referencia a una acumulación de 300 litros de agua, el equivalente a 2 bañeras por metro cuadrado. Una cantidad de agua colosal que se precipita sobre la isla. La tierra se satura rápidamente y se vuelve inestable. Como consecuencia, los edificios de las laderas son sepultados por los primeros deslizamientos de tierra. En ese momento no sabíamos si era una tormenta o un terremoto, porque había deslizamientos de lodo por todas partes. Si la tierra se desliza con tanta facilidad, es debido principalmente a la urbanización que se ha desarrollado a expensas de la cubierta forestal. Esta juega un papel fundamental en la estabilización de las laderas. La deforestación es un factor agravante de los desprendimientos de tierra por varias razones. Cuando una pendiente está cubierta de vegetación, esta actuará de diferentes maneras para estabilizar la tierra. En primer lugar, tenemos las raíces de los árboles y las plantas. Estas raíces servirán para anclar el material dentro del terreno. En segundo lugar, la presencia de un árbol, un bosque o una cubierta vegetal suficientemente densa permitirá una menor filtración de agua, de lluvia. El 20 de febrero, en Madeira, esta falta de vegetación desencadenará un segundo desastre. Unas inundaciones extremadamente violentas y cargadas de barro invaden las calles de Funchal. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me quedé en casa, pero desde mi balcón vi que la ciudad se había sumido en el caos. Un caos que viene de las montañas. Las inundaciones extraen su fuerza de estas empinadas laderas. Los expertos llaman a este fenómeno inundaciones torrenciales. El agua provino de este macizo en el corazón de la isla de Madeira. Nos encontramos a 1.700 metros de altitud y a unos 10 kilómetros de la ciudad de Funchal. A cidade do Funchal e o mar a menos de 10 kilómetros. E por que que este está Pero, ¿qué ocurrió realmente? provocada pelos gelos e porque durante cerca de Por la acción del hombre, toda esta parte de la montaña se ha convertido en un desierto debido a los incendios, la deforestación y el pastoreo. a desertificação. Esta intervención humana es una de las principales razones del desastre del 20 de febrero. Que acontecem lá embaixo.
Estos suelos, desprovistos de cualquier cubierta vegetal, ya no absorben el agua de lluvia. Entonces el agua fluye por la superficie y por las laderas más empinadas. Coge velocidad, generando una energía capaz de llevárselo todo a su paso, cargándose de varios materiales. Cuando este barro se precipita por valles estrechos, puede formar presas naturales con los materiales que arrastra. Pero bajo una presión cada vez mayor, las presas ceden y liberan una enorme onda expansiva que devasta todo a su paso. Cuando la lluvia se detiene, 2 o 3 horas más tarde, vuelve la calma. Es como si un asesino viniera, cogiera a las víctimas y se fuera. Por la tarde, las lluvias y las inundaciones torrenciales dan una tregua. Los habitantes de Funchal observan los daños con impotencia. La ciudad ha quedado devastada. Los costes de reconstrucción se estiman en 1.400 millones de euros y la ciudad tardará varios años en volver a la normalidad. Este fatídico episodio se cobraría la vida de 40 personas. Cuando estas inundaciones se forman en laderas más abruptas, arrastran una enorme cantidad de material y crean otro tipo de deslizamiento que los científicos denominan lava torrencial. Estas imágenes fueron captadas en 2018 por un residente suizo. Fue testigo de un fenómeno especialmente peligroso. Es una inundación que adopta un flujo particular, muy parecido al de la lava volcánica. La lava torrencial está compuesta en un 50% por escombros de roca, de modo que el agua es negra. En la lava torrencial hay unos 3/4 de material y 1/4 de agua. Es como mezclar un vaso de agua con 3 vasos de materiales. Es una mezcla fangosa y guarda cierta similitud con las arenas movedizas, en las que tan pronto como empiezas a hundirte, ya no puedes salir. Los flujos de lava torrencial son tan viscosos que no puedes escapar de ellos y eso los vuelve muy peligrosos. Un fenómeno a menudo imprevisible, por lo que las imágenes son escasas. Sin embargo, este aficionado pudo grabar la lava torrencial que fluye por las laderas del torrente de Claret, en los Alpes franceses. Un vídeo que nos permite entender su composición tan especial. Está compuesta por elementos gruesos de tamaño variable, a veces superiores a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a este bloque de piedra que parece flotar por la superficie de la lava torrencial. Sin embargo, pesa más de 2 toneladas. ¿Cómo puede arrastrar bloques de ese tamaño? Debido a esta concentración de material, la densidad de la mezcla es muy elevada, aunque relativamente más baja que la de los grandes bloques en su interior. Esto significa que las rocas pueden ser transportadas con bastante facilidad e incluso pueden ser vistas flotando en la superficie de la lava. Imaginémoslo como un líquido similar a la miel, por ejemplo, que tiene una cierta viscosidad. Si colocamos una cuenta o un grano en la miel, esta no se hundirá porque la miel es viscosa. Lo mismo ocurre con los flujos de lava. La mezcla de sedimentos y agua forma un barro denso capaz de moverse muy rápidamente y que es tan compacto que crea una fuerza de elevación que hace que los elementos más gruesos permanezcan en la superficie, como un pequeño grano fluyendo por la superficie de la miel. Una fuerza sin igual capaz de mover bloques de grandes dimensiones. Como sucedió en los Alpes, en uno de los afluentes del Durons. Un equipo de la Oficina Nacional de Bosques descubrió esta impresionante roca en el bosque de Boscodón. Fue desplazado por un flujo de lava torrencial.
Desplazó un bloque de 250 metros cúbicos, 600 toneladas, y que medía 11 metros de alto por 6 de ancho, lo cual es bastante impresionante. Aunque no pudo transportarlo a una distancia muy larga, fue capaz de levantarlo y bajarlo. Este tipo de bloques son arrastrados hacia la parte delantera de la lava torrencial, llamada frente de lava. Después del frente viene el cuerpo de lava, que presenta una apariencia más fangosa. La mayoría de los bloques de piedra están incrustados en una mezcla de arena y arcilla. La tercera parte se conoce como cola de lava y es la más líquida de todas. La peculiaridad de una lava torrencial es su naturaleza repetitiva. Las oleadas de material se suceden. Los científicos llaman a este fenómeno bocanada de lava. Las bocanadas están relacionadas con el hecho de que la lava torrencial contiene escombros de roca y agua, y estos materiales circulan a distintas velocidades. Algunos elementos se desplazan más rápido que otros, y estas variaciones en la velocidad producen una perturbación en el sistema que puede apreciarse visualmente en forma de bocanada. Todas estas propiedades hacen que las lavas torrenciales sean una fuerza de la naturaleza con un poder de destrucción difícil de imaginar. Las más espectaculares se forman en América del Sur, en las laderas de los Andes. Imagina un flujo compuesto no solo por agua, sino también por rocas de varios metros de altura impactando contra las paredes de tu casa. Puede ocurrir en medio de la noche y suele ir acompañado de varios episodios. Una sucesión de flujos de lava torrencial. Este fenómeno devastador tuvo lugar en Venezuela. Al norte del país, en el estado de Vargas, cientos de miles de personas viven a lo largo de la costa caribeña. Aquí la mayoría de las ciudades están situadas entre el mar y la Sierra de Ávila, una cadena montañosa muy abrupta, cuyos picos alcanzan los 2000 metros de altitud. El peligro principal proviene de los estrechos cañones que desembocan en las ciudades, como en el caso de Caraballeda, de 35.000 habitantes. Nos remontamos al 16 de diciembre de 1999. Estas espectaculares imágenes fueron tomadas un día después de que se produjera uno de los peores episodios de lavas torrenciales de la historia. Durante casi 24 horas, cientos de flujos de lava cargados con cerca de 2 millones de toneladas de lodo se precipitaron por las laderas de la montaña. Al llegar a la costa, arrasaron con todo a su paso, dejando un rastro de desolación. De los 300.000 habitantes de la zona costera, más de 30.000 siguen desaparecidos. La lava torrencial de 1999 en Venezuela fue extremadamente letal porque tuvo varios impactos. El primero fue el impacto directo. Cuando de repente ves un flujo de lava bajando por la calle, tienes que echar a correr porque estos flujos son capaces de avanzar varios metros por segundo. Por lo tanto, las primeras víctimas fueron las personas que estaban cerca de la lava torrencial. Luego están todas las víctimas que fueron sepultadas por el lodo al encontrarse en los bajos o en los sótanos de los edificios, ya que el flujo llegó a alcanzar alturas de hasta 5 y 6 metros. En tercer lugar, tenemos las víctimas de los accidentes de tráfico causados por estos fenómenos. Los flujos de lodo acabaron cortando muchas de las carreteras y algunos coches fueron arrastrados por estos. Además, se produjeron varios accidentes múltiples que aumentaron el número de víctimas. Por último, tenemos las personas que fueron arrastradas al mar y que, por desgracia, acabaron sepultadas.
Solo podemos imaginar la magnitud de este desastre comparándolo con esta lava torrencial en Suiza. En el caso de Venezuela, la cantidad de barro que cubrió la ciudad era más de 1000 veces mayor. Las numerosas y sucesivas bocanadas, a menudo muy densas, dificultan aún más cualquier operación de rescate. ¿Cómo pudo engendrar la naturaleza tal fuerza destructiva? A fin de comprenderlo, los científicos han analizado las cuencas fluviales cercanas, es decir, la superficie que suministra agua al río principal. Esta cuenca se encuentra en las laderas más escarpadas de la Sierra de Ávila, un relieve que favorece la formación de lavas torrenciales. Estas lavas torrenciales se produjeron en una cuenca con características únicas. Por un lado, las laderas son bastante abruptas, de más de 40 grados, por lo que son más empinadas que las pistas negras de esquí de los Alpes. Estas laderas montañosas forman la cuenca de captación del río San Julián. Aquí las rocas estaban al borde de precipitarse. Los científicos lo denominan pendiente de equilibrio. Al fluir por estas laderas, el agua de las lluvias torrenciales dio el impulso necesario para que los bloques de piedra se desequilibraran. Un mecanismo físico que genera la materia prima de las lavas torrenciales. Estas correrán por el lecho de los torrentes. En Venezuela hay una serie de pequeños arroyos que forman lo que se conoce como barrancos. Estos barrancos habían estado secos durante años y habían almacenado una gran cantidad de sedimentos, por lo que sirvieron de alimento para la lava torrencial que empezaba a formarse en el valle principal. Entonces, cuando la concentración de sedimentos era tan elevada que rebasaba los límites del valle, los materiales comenzaron a precipitarse ladera abajo. Este valle principal forma el canal de drenaje de la lava torrencial. En este estrecho barranco adopta su forma más espectacular, un potente flujo que arrastra bloques de piedra cada vez más imponentes. A partir de entonces se convierte en una amenaza para la población. En términos de presión de impacto, hablamos de varias decenas de toneladas por metro cuadrado. Un ciclón con vientos de 250 kilómetros por hora solo cuenta con 0,3 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, la lava torrencial tiene una presión de impacto 75 veces mayor que la de un ciclón. Pongamos que la lava torrencial contiene bloques de 5 metros de diámetro. Cada uno de ellos tendría una fuerza equivalente a la de un camión a 80 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que la parte trasera también arrastra materiales. Después de recibir el primer impacto, aún tendrás que enfrentarte a toda una oleada de sedimentos. Dotada de una fuerza descomunal, la lava torrencial alcanza la última etapa de su curso. Un territorio densamente habitado y que alberga la zona de deposición del flujo. Gran parte de la ciudad de Caraballeda fue construida en lo que se conoce como abanico aluvial. Es una zona relativamente plana en la base de la ladera, bastante urbanizada y con una pendiente de unos pocos grados. Allí la lava torrencial se detiene porque la inclinación de la pendiente es demasiado baja y no aporta la suficiente energía como para seguir avanzando. La ciudad de Caraballeda fue construida íntegramente en el cono aluvial formado por lavas torrenciales anteriores. Tras varios siglos de urbanización, el hombre ha olvidado el riesgo que supone asentarse en estas zonas. El 15 de diciembre de 1999, la naturaleza volvió a recordarnos que las lavas torrenciales pueden ser devastadoras si no hace nada para prevenirlas. Aunque estos sistemas de prevención existen en varios lugares, como por ejemplo Francia. Se ha observado un gran número de movimientos de tierra en zonas montañosas como los Alpes y los Pirineos. Por lo general se estima que 2/3 de los municipios de las zonas alpinas y pirenaicas están amenazados por los movimientos de tierra debido a su proximidad a las pendientes.
Los movimientos de tierra amenazan a los municipios montañosos de Francia, como esta lava torrencial, filmada en mayo de 2016 en Saboya. Un fenómeno a menudo difícil de predecir. ¿Qué podemos hacer hoy en día para protegernos de él? Para descubrirlo, debemos ir a las afueras de Grenoble. En el corazón del valle de Grésivaudan fluye el torrente de Manival, un pequeño arroyo fuertemente vigilado. Antes de que se tomaran las primeras medidas de protección en el siglo XIX, sus lavas torrenciales eran de las más temidas en los Alpes septentrionales. El torrente de Manival es relevante por el número de personas que viven en su cono aluvial. Desde la década de los 80, la zona que rodea el torrente ha experimentado una fuerte urbanización. En ella se encuentra un cono aluvial con una pendiente muy pronunciada, de gran anchura y bastante conocido por su actividad torrencial. Con el fin de proteger a la población de esta actividad torrencial, el Servicio de Restauración de Terrenos Montañosos se ha encargado de controlar los flujos durante más de 150 años. La primera medida adoptada en el siglo XIX fue reforestar las laderas de su cuenca para evitar la erosión de los sedimentos. Asimismo, los ingenieros prestaron atención al lecho del torrente. En la actualidad, este ha sido reforzado con las denominadas estructuras de protección activa. Nuestro objetivo es evitar que entre la mayor cantidad posible de sedimentos al torrente y estabilizar las zonas de producción de material. Para ello estamos realizando obras de corrección torrencial, como la que tenemos a mis espaldas. Consiste en una sucesión de presas y escalones que sostienen el lecho del torrente y evitan que se sature de sedimentos. Si las 170 presas no bastan para apaciguar la furia de una lava torrencial, aún existen otras medidas de protección. Se trata de unos diques en forma de V construidos cerca del cono aluvial. Los diques en forma de V permiten redirigir el flujo de lava hacia un lecho principal. De esta manera, se reduce cualquier impacto en las viviendas situadas río abajo. Estas estructuras protectoras ya han demostrado su eficacia. El río Manival no ha experimentado ningún episodio de lava torrencial desde hace más de 10 años. En las últimas décadas, este sistema ha sido desplegado en muchas áreas de alto riesgo. El Servicio de Restauración de Terrenos Montañosos mantiene en Francia más de 300 zonas de depósito y 16.000 presas de corrección torrencial. Un trabajo titánico que empieza a dar sus frutos. Estas imágenes, capturadas en Saint-Julien-Mont-Denis, en Saboya, ilustran cómo se comporta una lava torrencial en un río con estructuras de protección. Su fuerza se reduce considerablemente y el flujo permanece en el cauce. Sin embargo, existe otro fenómeno de deslizamiento de tierra mucho más difícil de predecir, ya que depende directamente de otra fuerza de la naturaleza: los volcanes. Las erupciones volcánicas producen principalmente explosiones, flujos de lava y espectaculares nubes piroclásticas. Aunque estas montañas de fuego también pueden causar otro tipo de desastre con consecuencias igualmente destructivas. Los científicos lo denominan lahar. Está constituido por flujos de ceniza volcánica. Esta ceniza se deposita en las laderas del volcán durante la erupción. Solo se necesita una lluvia intensa para movilizar este material ligero y convertir el agua de los ríos en masas de barro letales. Si los 1.500 volcanes activos en el mundo son capaces de producir lahares, existe una región especialmente afectada. Se encuentra en el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, en Asia. Es una de las zonas volcánicas más activas del mundo. Y entre los países más perjudicados está Indonesia.
Indonesia es uno de los países más representativos de los lahares. De hecho, lahar es un término de origen indonesio. Es un país que se caracteriza por los volcanes, cuenta con cientos de volcanes activos y su actividad se extiende por todas las islas de su archipiélago. La mayoría de estos volcanes tiene una característica especial indispensable para el desencadenamiento de los lahares. Son volcanes explosivos. Esto significa que su erupción es brutal y libera materiales. Destacan por sus gigantescas nubes de ceniza que pueden elevarse varios kilómetros de altura. ¿Cómo puede un volcán producir tal cantidad de materia? Para entenderlo, debemos descender a sus entrañas. Todo comienza cuando el magma es empujado hacia la cima del volcán. Una vez arriba, esta masa viscosa e incandescente se acumula debajo del cráter. Cuando la presión es demasiado alta, el domo del volcán explota. Entonces se libera una nube de materiales líquidos, gases y sobre todo ceniza. Esta mezcla se extiende a lo largo de varios kilómetros en cuestión de segundos. Estos volcanes reciben el nombre de volcanes grises, a diferencia de los volcanes rojos que liberan lava. El más conocido de todos es el volcán Merapi. El volcán Merapi está situado en la isla de Java, una de las islas principales de Indonesia, ya que contiene la capital y casi la mitad de la población. Se eleva a unos 2.970 metros sobre el nivel del mar. Y es bastante conocido en el mundo científico por ser uno de los volcanes más activos del planeta. El 26 de octubre de 2010, el Merapi experimentará su mayor erupción en casi 150 años. Una actividad volcánica que durará más de 2 meses. Lo que más preocupa a las autoridades son estas nubes de cenizas que se depositan en masa en las laderas de la montaña. El monte Merapi ha estado produciendo nubes de ceniza desde ayer por la tarde y ya alcanzan los 6.500 metros de altura. También está expulsando escombros y materiales de gran tamaño cerca de las aldeas. La ceniza volcánica se extiende 10 kilómetros a la redonda, cubriendo pueblos enteros con un grueso manto gris. Más de 350.000 personas deberán abandonar una zona que se ha vuelto inhabitable. Semanas después, a medida que la actividad volcánica se reduce, otro fenómeno, esta vez climático, azotará a los habitantes de la región: las lluvias torrenciales. De hecho, este periodo coincide con el comienzo del monzón en la isla de Java. Estos vientos cargados de humedad vienen del mar. Cuando chocan con montañas o volcanes, las nubes se acumulan y liberan una cantidad de lluvia excepcional. Como todos sabemos, la ceniza volcánica no es muy resistente y eso se puede ver perfectamente cuando cocinamos algo a la brasa, por ejemplo. La ceniza se va volando al soplarla. Con la llegada de las lluvias monzónicas, el agua se mezcla con las cenizas y rápidamente se produce una masa sedimentaria que puede desencadenar lahares con bastante frecuencia. Aunque la erupción volcánica del monte Merapi se estabilizó al cabo de 2 meses, todavía se cobraría 350 víctimas. Por otra parte, los lahares apenas han comenzado a sucederse. Durante 5 años, cerca de 450 lavas torrenciales se precipitarán por las laderas del volcán, amenazando a las poblaciones. Durante el siglo XX, los lahares habrían sido responsables de casi el 40% de todas las muertes causadas por los volcanes en el mundo. Esta fuerza de la naturaleza puede ser incluso más letal que las erupciones volcánicas. Por lo general, los lahares se producen a menor altura que las erupciones volcánicas, amenazando las localidades que no suelen verse afectadas de inmediato por los efectos de la erupción, por lo que la población de riesgo es todavía mayor y en algunos casos los lahares llegan a causar más víctimas que las propias erupciones. En todo el mundo, más de 500 millones de personas viven al pie de los volcanes y prácticamente el mismo número están amenazadas por los lahares.
Pero en Colombia hay una ciudad cuyos habitantes jamás esperaban enfrentarse a esta fuerza de la naturaleza: Armero. Aquí, un océano de lodo engulló a miles de personas. Cuando hay personas atrapadas en el lodo de los lahares, hay que actuar rápidamente. Primero, para evitar que sean succionadas. Y segundo, para evitar que el lodo se seque y ponga en peligro la integridad física de las víctimas. Un desastre natural que acabó con la vida de más de 23.000 personas. Fue causado por los lahares, que borraron del mapa a la ciudad de Armero. Para entender lo sucedido, los vulcanólogos estudiaron el principal volcán de la región, el Nevado del Ruiz, que alcanza una altitud de más de 5.300 metros. Su cráter, que ha permanecido inactivo durante más de medio siglo, está cubierto por un enorme glaciar. Pero el 11 de septiembre de 1985, el volcán despertó de su letargo. Y sus imponentes flujos de lava tendrían un efecto directo en el glaciar. Durante la erupción, el volcán expulsa lava a muy altas temperaturas. Si a eso le sumamos la presencia de un glaciar, se generará un choque térmico entre el frío extremo del hielo y el calor del volcán. Esto produce lo que conocemos como derretimiento glacial, y el hielo se derretirá muy rápidamente. Hoy en día, sabemos que en el desastre de Armero se liberaron decenas de millones de metros cúbicos. Esto es debido a que los sedimentos rocosos que se habían acumulado a lo largo de la ladera se mezclaron con la lava del volcán y el hielo derretido del glaciar. Pese a las advertencias de la comunidad científica, las autoridades colombianas subestimaron una de las principales características de los lahares. Se sabe que los lahares se desplazan a mayor velocidad que la lava torrencial. Además, son capaces de extenderse por pendientes suaves y cubrir grandes distancias, a veces incluso a cientos de kilómetros del punto de erupción. Armero jamás habría sido afectada por una lava torrencial clásica o un lahar clásico, pero el derretimiento glacial liberó la cantidad de material que el municipio, situado a 60 kilómetros, fue completamente devastado. La ciudad sería golpeada por varias oleadas de lahares, una de las cuales se ha estimado en más de 30 metros de espesor. Un desastre que diezmó a 2/3 de la población en pocas horas. En total, los lahares habrían causado más de 200.000 víctimas en las 10 ciudades afectadas por estos fenómenos. Aunque estos desastres siguen siendo inusuales en la actualidad, ¿qué pasará en los próximos años? Los científicos ya han pronosticado un aumento de la temperatura terrestre. El calentamiento global influye en los deslizamientos de tierra. Las consecuencias empiezan a ser visibles en las zonas montañosas. En los Alpes, por ejemplo, se espera que las temperaturas aumenten varios grados. Un calentamiento que tiene un impacto directo en los suelos congelados de forma permanente, el permafrost. La temperatura disminuye con la altitud, de modo que una parte de la montaña está por debajo de los 0 grados durante todo el año. Por debajo de la isoterma de los 0 grados aparece el permafrost, la congelación permanente del suelo. El permafrost es básicamente una capa de hielo que cubre todas las grietas que hay entre las rocas. Actúa como el cemento, manteniendo los bloques unidos. Imaginemos que hay una falla repleta de cemento en forma de hielo. Poco a poco, a medida que las temperaturas van aumentando, la capa de cemento que mantenía juntos los bloques desaparece. La pérdida de esta capa de permafrost hará que los bloques se desprendan gradualmente. La primera consecuencia será un aumento en el número de desprendimientos. Estas espectaculares imágenes fueron captadas en Suiza el 11 de octubre de 2015. Ese día, cerca de 2.000 metros cúbicos de material se desprendieron del Mel de la Niva.
La segunda consecuencia yace bajo los glaciares, un peligro invisible que amenaza a la población. Y es que estas áreas permanentemente congeladas pueden contener gigantescas bolsas de agua. Con el calentamiento global, estas bolsas corren el riesgo de vaciarse bruscamente. Los científicos creen que estas grandes cantidades de agua y material podrían desencadenar lavas torrenciales nunca antes vistas. Tememos que el calentamiento global genere lavas torrenciales en zonas poco habituadas a estos fenómenos. Esto podría coger por sorpresa a poblaciones que hasta el momento no habían experimentado episodios de esta índole. Un escenario catastrófico que sigue suscitando debate entre los científicos, ya que el calentamiento actual podría tener efectos inesperados. Tenemos efectos opuestos. Por una parte está el derretimiento del permafrost, pero también hay un efecto que limita el avance de la lava, y es el aumento de la vegetación a gran altitud. La cubierta vegetal fija el suelo y limita la formación de deslizamientos. Tenemos dos efectos que se oponen entre sí, aunque todavía desconocemos cuál se impondrá. Para el siglo XXI, los expertos pronostican episodios de lluvia más escasos, pero mucho más intensos, que pueden desencadenar deslizamientos de tierra aún más devastadores. Poco puede hacer el ser humano ante esta fuerza de la naturaleza.